Buenos días, ingeniero Juber. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Procesos del curso noveno A. Nuestros integrantes son Molina Guerrero María Soledad, Reyes Lugo Miguel Eduardo y quienes habla Paredes Murillo Eric. El tema que vamos a tratar va a ser sobre la medición de la temperatura, los instrumentos de medición de la temperatura. Aquí tenemos que los instrumentos de medición para la temperatura son todos los instrumentos de medición de temperatura, cualquiera fuese su naturaleza. Da la misma lectura de la temperatura de un 0% a un 100%. Estas unidades de temperatura se utilizan en el sector industrial para controlar diferentes procesos. Ahora vamos a poder ver lo que son las unidades que manejan estos instrumentos de temperatura. Tenemos diferentes escalas que son Kelvin, Rankine, Breumer, centígrada y Fahrenheit. Cada uno tenemos sus parámetros desde el cero absoluto, función de hielo y hasta la evaporación, cada uno con sus respectivas ponderaciones. Luego tenemos lo que son los instrumentos de temperatura que utilizan diversos fenómenos, que son influidos por la temperatura entre cualquiera de estos que figuren. Como punto A tenemos que la variación, el volumen o el estado de los cuerpos sólido-líquidos. Tenemos una variación de resistencia de un conductor, que viene a ser una sonda de resistencia. La variación de resistencias de un semiconductor, tenemos los que son los termistores. Tenemos la FEM, que es creada en una unión de dos metales distintos, como podrían ser los termopares o termocuplas. Tenemos lo que es la intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo. Podemos encontrar los pirómetros de radiación y también otros fenómenos utilizados en el laboratorio, como son velocidad del sonido de un gas, frecuencia de resonancia de un cristal. Bueno, aquí tenemos uno de los instrumentos que se utiliza para la medición de la temperatura, que son las tiras de temperaturas autoadhesivas. Estas tiras de temperaturas autoadhesivas podemos encontrar lo que son las tiras de temperatura, las tiras de indicadores de tipo de reloj y los indicadores puntuales. En lo que es las tiras de temperatura, aquí esta alternativa al termómetro especial. Estas tiras de temperatura son muy económicas. Miden la temperatura superficial del objeto de medición en ciertos rangos de temperatura, como también podría ser un valor máximo de temperatura. Para controlar esta, basta con pegar las láminas autoadhesivas sobre el objeto que se vaya a medir y se utiliza como por ejemplo para las mediciones de piezas en movimiento, para controladores a largo plazo o en algunos elementos pequeños que se vaya a tomar la temperatura. Aquí podemos ver una imagen de cómo son los indicadores de tipo reloj. Aquí estos indicadores de tipo reloj son también autoadhesivos. Láminas a pruebas de temperatura con elementos sensibles al calor para controlar y regular su temperatura. Son muy adecuados para monitorear temperaturas de objetos muy pequeños. Estos se pegan también para medir y reaccionan a los aumentos de temperatura entre los 2 y 3 segundos. Dan un color y eso se refiere a la temperatura que marca dicho objeto. Y como punto 3 tenemos que los indicadores puntuales son láminas sensibles a la temperatura. Como estos son elementos sensibles al calor, sirven para controlar la temperatura máxima dada de un objeto. Estas tiras de temperatura dentro de la industria se utilizan en lo que es la industria eléctrica, en la tecnología aeronáutica, en la automoción y en las investigaciones de cualquier tipo que se vaya a realizar. Su eficiencia es insuperable en tareas de mantenimientos preventivos, ya que estos al tomar temperatura a objetos pequeños permite dar un mayor control de calidad y la comprobación de la garantía de algún producto que se vaya a realizar. Listo. Siguiendo con lo que son los instrumentos de medición, tenemos lo que son los termómetros digitales. Estos son aquellos que se utilizan para medir la temperatura mediante un mecanismo interno, el cual capta lo que viene a ser la energía a través de lo que viene a ser la resistencia. Siguiente. Siguiente. Luego tenemos lo que son los termómetros infrarrojos. Estos funcionan por medio de un láser o pirómetros, los cuales les permiten a los usuarios medir lo que viene a ser la temperatura en las aplicaciones por medio de sensores, los cuales están provistos de un láser
que mide la temperatura de forma convencional, pero que no, de forma convencional no pueden ser empleados, los de normales. Siguiente. En lo que viene a ser el termómetro de vidrio, o el más común, como en la actualidad. Se dice que este consta de lo que viene a ser un tubo de vidrio hueco, el cual tiene un depósito lleno de un fluido, el cual es muy sensible volumétricamente a lo que vienen a ser los cambios de temperatura, como viene a ser el mercurio. Siguiente. El termómetro bimetálico. Este consta de lo que vienen a ser de dos barras metálicas de diferentes metales, lo que están unidas de una forma rígida. Al ser estos materiales diferentes, tendrán necesariamente lo que vienen a ser diferentes coeficientes de dilatación lineal, como muestra en la figura que está debajo del cuadro. Siguiente. El termómetro de dilatación de gas. Este consta de dos partes, lo que viene a ser el capilar y el tubo, los cuales están llenados con un gas inerte que se expande de un aumento al momento en que se aumenta lo que viene a ser la temperatura. Esta expansión es provocada por lo que viene a ser una subida de la presión, y esta subida de presión es proporcional a lo que viene a ser la variación de la temperatura. Siguiente. A continuación, los termopares. Estos termopares, como un dispositivo que convierte la energía calorífica en energía eléctrica. Estos son capaces de registrar de manera muy veloz las temperaturas en los alimentos entre alrededor de unos 2 y 5 segundos. Están en diferentes formatos, pero son como las ondas más requeridas para la cocción de los alimentos a nivel industrial. Gracias a este instrumento se puede saber el punto exacto de cocción de, por ejemplo, las carnes, con el fin de garantizar su seguridad y calidad. Estos termopares, también llamados como termocuplas, son el sensor de temperatura más común utilizado, como ya dije, en la industria. Se basan en dos alambres de distintos materiales unidos en un extremo, fusionados generalmente, y al aplicar calor en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, como podemos ver al aumentar la temperatura. Siguiente. Ya, los termómetros de resistencia. Estos se basan en propiedades del platino y otros materiales, como el cobre, el tungsteno. La resistencia eléctrica varía dependiendo de la temperatura. Estos son utilizados mayormente en las industrias, ya que son muy costosos y la medición que hacen es más o menos lenta, aunque permiten detectar varias variaciones sutiles a temperaturas mayores entre 3.500 grados centígrados, porque son muy útiles para saber, por ejemplo, la temperatura de hornos industriales. Como ya dije, estos termómetros son usualmente de platino, porque funcionan mejor para relacionar la variación de resistencia eléctrica y la temperatura. Aquí podemos ver una imagen que nos muestra las partes de un termómetro de resistencia. Como podemos ver, encontramos un cabezal, una transmisión, un cuello, una conexión proceso, y en abajo vemos la zona sumergida. Aquí encontramos el sensor, y por ejemplo aquí en esta zona sumergida podemos tener un horno industrial. Siguiente. Ya, los pirómetros. Estos ya no comúnmente que se ven más sencillos, los pirómetros más industriales, son instrumentos de medición de temperatura a distancia, ya que tienen un rango de temperatura demasiado amplio y pueden ir desde los menos 40 grados centígrados hasta los 4000. Se emplean sobre todo para medir objetos o sustancias en movimiento, o en lugares donde se requiere medición de contacto, sin contacto, que digo. Por ejemplo, es usado en la industria de la transformación de los plásticos, y es ampliamente utilizado para medir la temperatura de equipos y las resinas en fundidos sin necesidad de entrar en contacto con ellos. Para un pirómetro, estos están compuestos principalmente de un sistema que recoge la energía emitida por el objeto, un detector que convierte dicha energía en señal eléctrica, y también tenemos en cuenta la emisividad para coincidir con la calibración del termómetro, entre otros. Podemos encontrar principalmente tres tipos de pirómetros: los que son de pirómetro óptico, los de radiación y los de resistencia. Por ejemplo, para los ópticos puede medir la temperatura de humanidad de radiación que emana su cuerpo, para lo cual necesita un contacto específico con ella. Funciona comparando el brillo de luz que emite la sustancia con una fuente estándar. En los de radiación, capta energía emitida por el cuerpo cuya temperatura se da a conocer. Estos tipos de pirómetros se basan en la ley Stefan-Boltzmann,
es capaz de medir temperaturas que se ubiquen alrededor de entre los 500 grados y los 1600 grados centígrados. Y por último, los pirómetros de resistencia son a través de un cuerpo, a través de un cable más delgado que se pone en contacto con este. Este calor produce el cambio de resistencia eléctrico en el dicho dispositivo, que hace mediciones de temperatura al objeto a partir de dicho calor. A excepciones de los otros pirómetros mencionados, este pirómetro entra en contacto con la resina fundida por medio de una barra metálica que mide la temperatura. Hasta la fecha, estos últimos pirómetros son los que se permiten la medición más precisa de temperatura. Siguiente. Por último, encontramos los termómetros de bulbo húmedo. Estos consisten para medir principalmente la humedad relativa. Es la forma más sencilla, se conoce a través de dos bulbos en general, como se puede observar. Esto consta de un bulbo húmedo y un bulbo seco. El bulbo seco generalmente es para medir la temperatura normal, ambiental, mientras que el bulbo húmedo se encarga de registrar la humedad. Por eso valga su redundancia, es bulbo húmedo, ¿ya? Y, por ejemplo, la evaporación del agua sobre él, y entre otros. El termómetro de bulbo es muy útil ya que, como ya dije, además de medir la temperatura normal, permite conocer la humedad que hay en el ambiente. Es decir, permite conocer lo que se conoce como sensación térmica, que no es más que el calor o frío que uno siente en una habitación. Muchas gracias.